de que era, a diferencia de las pruebas predictivas menores, era mucho más elaborado y que llevaba mayor trabajo psíquico, ¿sí? Una mayor elaboración psíquica. Y ahí vimos el yo, el super yo, y vimos las etapas psicosexuales. Entonces, yo les hice una guía para la tarea prácticamente, que fue una clase, así que les puse paso 1, paso 2, paso 3, pero no sé en qué paso se me perdieron. Entonces se dio una crisis colectiva liderada por Jorge. Y todavía Jorge les pone, y eso que no han visto las guías, yo, wow, Jorge, no, hay que ejercer un liderazgo positivo. Positivo no quiere decir que no validemos el estrés que viven los compañeros, ¿verdad? Hay que validar las emociones que viven, porque sí es muy importante, no vamos a negarlas. Pero ustedes deben ejercer un liderazgo que aliente a los demás a dar la mía extra, ¿sí? Porque ahorita yo sí identifico que fue una situación muy personal acá, pero si fuera un proyecto, como estaba mencionando, de otras tareas o cosas así, no nos tenemos que dar por vencidos. Por supuesto, hay momentos que no nos dan las ideas, pero estamos muy cansados. Yo ayer empecé a hacer una presentación para una clase Se trabó la licenciada. Ustedes están dentro de un grupo, ¿sí? Deben validar lo que está pasando en el grupo, las emociones, y mira, tenés razón, pero es muy importante que ustedes manden, transmitan información de tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que dar una mejor versión de nosotros, porque ustedes como psicólogos van a estar siendo partes medulares laboralmente. Y entonces, si ejercen un liderazgo negativo, eso le van a transmitir también a las personas que están en terapia con ustedes, que laboralmente comparten con ustedes. Entonces, estaban estresados. Yo les dije que no lo vayan a dejar para el viernes, ¿sí? Entonces, no es regañada, es para que sí tratemos como de ir hilando las emociones, las frustraciones, y por otro lado su autenticidad para mí es muy valiosa. Me permite conocerlos, me permite en algún momento transmitirles alguna información que pueda animarlos o que pueda como apoyarles, ¿sí? Bueno, en ese orden de ideas, acá vamos. Acá van los datos generales, que es donde se quedó. ¿Quién dijo que se había quedado? José. No, ¿quién dijo que se había quedado por acá? Datos. Johnny. Sí, es que digo José a yo. Sí, José se quedó con datos. Acá José, su nombre, su edad, su estado civil. La fecha de aplicación fue el sábado 8. Fecha de entrega de informe, la fecha que lo van a entregar. Lo primero que íbamos a interpretar es el frontispicio, ¿sí? De acuerdo con tus respuestas en esta lámina, identifica lo siguiente. Identificar si ustedes, cuando fueron anotando lo de los cerditos, ¿sí? Esa familia que ustedes estaban ahí describiendo, ¿es su familia o era una familia ideal? Tenían que colocar ahí. Proyecté una familia ideal porque en el frontispicio no tengo hermanos, ¿verdad? O en el frontispicio yo soy el más grande o el más pequeño, o sea, colocar cómo ustedes se vieron en el frontispicio, ¿sí? ¿Cómo es su familia? Ahora, si me dicen, no, es que la familia que yo describí en el frontispicio, ¿sí? Es la misma que tengo. Mis papás, mis hermanos, y bueno, no tengo hermanos, son mis papás y son mis primos, ¿sí? Entonces, si ustedes se identificaron con su familia,
acuerdo? Pata negra. ¿Qué edad le pusieron a pata negra? La edad de oro, le dice el autor, ¿sí? El autor le llama la edad de oro a la edad que le ponen ustedes a pata negra. La edad de oro, ¿sí? Es que si Valesca le puso a pata negra 7 años, quiere decir que a los 7 años Valesca se sintió en un momento de su vida como el personaje principal de su familia. Se sintió como más valorada, o bien puede pasar lo contrario, ¿sí? Que en ese momento, a los 7 años, hubo un evento significativo que le creó a Valesca como una escalada. Ustedes se han dado cuenta que cuando pasa algo negativo en una familia se vienen otras también así. Pasa algo malo, por ejemplo la muerte de un familiar, y empiezan a pasar otra serie de cosas como en escaladas, como una regla de la naturaleza. Entonces la edad de oro para el autor es algo que dejó una huella positiva, adaptada o mal adaptada en la persona. El sexo, habíamos hablado que pata negra, seguimos con Valesca, sí, para Valesca, pata negra, lo ideal es que fuera mujer, porque Valesca es mujer. Pero si Valesca le puso acá a pata negra que era hombre, hablamos, ¿se recuerdan?, sobre asumir la posibilidad de una homosexualidad latente. La homosexualidad latente, lo latente es lo que está escondido en el inconsciente, ¿sí? Hay dos escenarios, el latente, ¿sí?, y el manifiesto. Cuando ustedes tienen un sueño, Libertad viene y sueña que llegó a la casa de Valesca y pusieron a hacer la tarea. Eso es manifiesto, lo que Libertad reconoce de su sueño, lo que ella se recuerda. Y latente es el significado del sueño. Igual es con las pruebas proyectivas, tienen un contenido manifiesto y el que ustedes están interpretando es el contenido latente. ¿Y qué teníamos que ver de pata negra? Si es o no el héroe principal, ¿sí? Y en efecto él tendría que ser el héroe principal de su historia, de todas sus historias y todo, porque ustedes son en este momento, este era su momento de ser ustedes su propio héroe. Pero si no lo es porque hay una desvalorización. Entonces, en el orden de ideas, acá ustedes tendrían que poner vamos a poner otro colorcito para que no se me pierdan algunas anotaciones. Vamos a... Ahí le agarramos todo lo anaranjado y vamos escribiendo. Por supuesto, si me dejan lo anaranjado les bajo puntos. Ahí. Pata negra, ¿sí? Es femenino, ¿sí? Es mujer. Es mujer. Tiene 7 años. Y sí es el héroe principal. O no es el héroe principal. Y es el héroe principal. Me vengo a mi hipótesis proyectiva de una vez antes que se me olvide, porque yo soy muy despistada. Entonces coloco de acuerdo a lo interpretado en el frontispicio. Hay una identificación de sexo adecuada con pata negra, pero se refleja una regresión a los 7 años. Y en efecto, a esa edad es cuando nació mi hermano. ¿Lo hacemos en primera persona o en tercera persona? Lo ideal es hacerlo en tercera persona, ¿sí? Yo lo estoy haciendo acá porque estoy haciendo una como identificación personal. Otro aspecto importante es que Pata Negra no es el personaje principal. Por lo tanto, hay una desvalorización. ¿Sí?
regresamos acá y venimos. ¿Qué más nos pide acá? Los padres. Acá es importante. Identificado, ustedes se dieron cuenta que los cerdos grandes hay uno que es... Melanie dice, héroe se refiere al personaje, es Pata Negra. El héroe es Pata Negra, ¿verdad? Que es el personaje principal. Se llaman las aventuras de Pata Negra. Entonces, y ya contextualizándolo, sí, usted es el personaje principal, o tuvo que haber sido el personaje principal. Ok, entonces, acá, si se dieron cuenta, en los cerditos grandes hay uno que tiene pechos y otro que no. Y así ustedes tuvieron que haber identificado quién era la mamá y quién era el papá. Si hubo acá una contradicción y ustedes ponen que el papá es o sea, que quien tiene pechos para amamantar es el papá, acá ustedes tienen que analizar, ¿sí?, el rol que tuvieron sus padres en la crianza. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo colocaron ustedes? ¿Los dos son hombres o son dos mujeres o son los hermanos mayores? Si los dos cerdos blancos son los hermanos mayores, es porque ustedes posiblemente fueron criados por sus hermanos mayores. Aparentemente era su mamá, pero quien terminó acompañándolos en muchas de sus etapas de desarrollo fueron sus hermanos. Entonces van a su hipótesis proyectiva y colocan. Se identificó que los cerdos grandes son los hermanos mayores, por lo tanto hay una identificación con ellos, ¿sí? La fratria, ¿sí? Cada personaje representa una parte o un rol que inconscientemente el evaluado desea. Cuando las edades de los personajes no coinciden con los de la vida real, está proyectando una forma narcisista, rechazando a su fratria o a su familia, ¿sí? Es que en los cerditos se llama fratria. Analizar si estás ocupando el lugar de uno de los cerditos, lo cual estaría demostrando una clara identificación o bien rivalidad fraterna. Si en lugar de ser Pata Negra, ustedes se pusieron en lugar de los cerditos blancos. Dependiendo del contexto de los elementos analizados. Cuando los cerditos blancos no son hermanos de Pata Negra, se debe analizar si se está proyectando deseo o temor de estar solo. Ustedes acá pueden decir, pues yo estaba mejor siendo hijo único. Más si pasaron, y era lo que hablábamos, que Jorge preguntaba asertivamente hace 8. ¿Qué es lo mejor? ¿Tener los hijos continuamente o esperar muchos años? ¿Se recuerdan que vimos eso? Ok, entonces puede que diga Libertad, pues yo era hija única hasta los 10 años y la verdad estaba mucho mejor porque ahí mi mamá se casó con mi padrastro, se unió con mi padrastro, nacieron mis hermanitos y cambió todo. Nos tuvimos que cambiar a una casa más grande, dejé a mis amigas, me cambiaron de colegio, o sea, tuvo todas las razones para que ahora ahora pues por supuesto que como ya están sus hermanos, los quiere, los acepta, tiene buena relación con ellos, pero en ese momento se sentía mejor siendo hija única. ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿Van conmigo o tienen dudas y las vamos resolviendo? Tenemos taller de fábulas de luz, entonces necesito saber si van conmigo en lo que voy explicando o si pierden. No, Lica, aquí sí, todo bien. Perfecto. Voy entendiendo la pregunta. Perfecto. Ok. Gracias, Jess. Entonces, deseo o temor de estar solo. ¿Saben por qué les entró crisis? Porque se dieron cuenta que deseaban cosas que no son aceptadas socialmente. Y ustedes deben de validar su libertad interna. El narcisismo tiene dos momentos, ¿sí? El narcisismo es el recurso que les permite a ustedes luchar por sus metas, estar estudiando una carrera, querer tener un carro del año, querer tener su propia casa, muchas situaciones. Por supuesto, cuando ya hablamos de un narcisismo patológico como un antisocial o un psicópata, ese es diferente. Pero ustedes entraron en crisis porque se empezaron a dar cuenta que tenían deseos
eso choca con lo que yo he venido viviendo. Entonces es importante darle lugar. ¿Sí? Licenciada, una pregunta. ¿César? Sí, por ejemplo, si yo soy pata negra y los dos cerditos es un hermano y un amigo. ¿Y en la vida real? ¿Cuántos hermanos tiene? Solo uno, que es mayor. ¿Y lo pone como hermano mayor? Sí, en los cerditos, en los dos cerditos, ¿verdad? Sí, su amigo puede que sea una persona con la que usted se siente identificado. Ah, ya. No es un primo, ¿verdad? No, es amigo. Sí, es alguien con el que usted en su niñez se sintió identificado o en este momento de su vida. Ah, bueno. Muy bien, gracias. Bueno, también podría ser un tío o alguna otra persona, dependiendo de la edad, César. ¿Sí? Dependiendo de la edad, puede ser alguien que sí, en su momento. ¿Qué edad le puso usted a Pata Negra? 26 años. Le puso y usted tiene esa edad. Sí. Sí, entonces es alguien representativo en su vida. Podría también, dice el autor, que podría ser una persona ideal, una persona que usted quisiera ser. Ah, bueno. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno. Ok, se debe a es deseo cuando los adultos son padres de Pata Negra y es temor cuando los adultos dejando a Pata Negra huérfano, revelando también un estado depresivo y o ansioso. Si alguno de ustedes perdió a sus papás y Pata Negra es huérfano, o sea, es esperado que sea huérfano porque ustedes ya perdieron a sus padres, ¿sí? Y están en ese proceso de asimilación. Si ya perdieron a sus padres y Pata Negra tiene padres, es una idealización de lo que ustedes quisieran tener. Puede haber una clara disociación entre un personaje bueno y uno malo. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes podrían estar idealizando a un personaje de su familia que en realidad fue una persona que les hizo daño, no un daño intencionado, así como intencionalmente, no, pero que a través de su carácter, de su comportamiento, de una actitud pasivo-agresiva, sí les fue causando perjuicio. De posiblemente un hermano que siempre está recibiendo y que no da nada. Un hermano que los hace quedar mal con los papás. Entonces es muy importante reconocer que en la familia es como esperado que hayan diferentes personalidades. Entonces, disociación es desconectar, es decir, como es mi hermano, tiene que ser bueno y tengo que quererlo, ¿sí? Pero en la vida real no es nada de eso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda con el frontispicio? Gracias, Jorge. Bueno, entonces el tips es, analizan su frontispicio y se vienen acá, o lo van anotando con lápiz, ¿verdad? Hay una desvalorización, identificó una clara... Licenciada, ¿qué manda? Lo que está explicando ahorita es que tenemos que escribir qué rol tenía cada cerdito en la familia. Arriba. Ajá. Sí, ese es el frontispicio, es la primera lámina. No, la otra palabra que dijo que se refiere a los cerditos. La fratria. Ajá, eso. Ajá. Ahí tenemos que poner el rol que ocupa cada cerdito en la familia. Como por ejemplo, el cerdito que tiene, el cerdo grande que tiene la mancha es la mamá. O así. Ajá, exacto. Aquí está, ¿ves? La fratria, cada personaje representa un rol, ¿sí? Que inconscientemente el evaluado desea. Inconscientemente el evaluado desea. Ahí lo que vamos describiendo es que el cerdito blanco era tal y el así. Ahí. Gracias. Y ya la interpretación de eso se viene acá a su hipótesis proyectiva, ¿sí? Pues se identificó que inconscientemente Pata Negra desea ser, que se identificó acá inconscientemente que
hay un deseo de ser hijo único, o bien de estar solo. Simplemente por el tiempo transcurrido entre el nacimiento de mis hermanos. El nacimiento de mis hermanos, depende cómo lo narren, en primera, lo que quiero es que tenga facilidad para irlo narrando y para irlo transmitiendo. Entre el nacimiento de mis hermanos. Bueno, vamos a la historia. ¿Es necesario mantener las viñetas? Yo lo puse acá, en esto de acá. ¿Sí? Miren, yo lo puse acá para facilidad de ustedes, porque si lo hacía todo acá en un solo párrafo, tuve la impresión de que no me iban a comprender. Pero no hay ningún problema si se mantiene. ¿No? Ah, Uno bueno. puede ir haciendo el orden, la viñeta de los padres, o sea, para colocar. Ah, bueno. En la frase también. ¿No? Ok, vamos ahora con el análisis de la historia, ¿sí? Ahí me quedé yo. Dentro del contenido, ¿sí? Dentro del contenido de la o las historias, identificar los siguientes aspectos, ¿sí? Y les coloqué páginas 24 y 25 de tu manual. No significa que tenga todos los elementos, pero sí describe los que identifica dentro de tu historia y el significado que le encuentras. Originalidad de las tendencias. ¿Cuál fue el tema central de las historias? ¿Sí? ¿Cuál fue el tema central? Entonces, Pata Negra se fue de su casa, Pata Negra hizo un viaje a Disneylandia, porque así ponen los nenes. Pata Negra se fue a Disneylandia a conocer a Mickey Mouse, ¿verdad? Ellos ponen a personajes ficticios, porque es la manera, ellos están en una fase de pensamiento simbólico, entonces es la manera en la que ellos transmiten. Mickey Mouse los acompaña en la tele más que sus papás, ¿verdad? Entonces, la historia dice de que Pata Negra no se quiso ir de viaje porque le dio miedo y entonces estuvo todo el tiempo con sus papás y sus hermanos. ¿Por qué no? Como tenían que ponerle antes un pasado, un presente y un futuro. No se quiso ir de viaje porque ya una vez que se había ido, una oca vino y lo asustó. ¿Se acuerdan de la oca? ¿Verdad? Que lo muerde y que es agresiva. Una oca lo mordió. Y en el futuro puede que ponga, pero piensa que cuando esté más grande va a poder irse de viaje. O cuando sus papás lo puedan acompañar, se va a ir de viaje. Entonces, ¿qué necesito identificar yo en mis historias? ¿Sí? ¿Cuál es la riqueza de la historia? ¿Es un personaje independiente? ¿Es un personaje que depende de sus papás o de sus hermanos? ¿Es un personaje que toma liderazgo? ¿Es un personaje que tiene el principio del placer, que quiere que todo esté bien, estar bien, que todo salga bien, que todo es de colores? Eso es principio del placer. No hay de la realidad, ¿sí? Y son tres instancias: el principio del placer, el principio de la realidad y el principio del superior, todo moral. El Pata Negra no deja a sus hermanitos porque eso es malo. Él tiene que estar todo el tiempo con sus hermanitos. Qué castigo para Pata Negra tener que estar todo el tiempo con sus hermanos. Sí, pero es que sus papás trabajaban. Sí, de plano Pata Negra no tuvo opción, pero eso no fue justo para Pata Negra. Entonces, acá, ¿cuál es el tema central de la historia? ¿Sí? Eso lo evaluamos los psicólogos. Cuando ustedes les cuentan una historia y la persona les puede contar desde el día que nació hasta el día que se casó, que se divorció, pero en toda su historia hay un tema central, ¿sí? Y en el examen mental eso se llama contenido del pensamiento. ¿Qué contiene el pensamiento? ¿Y cómo sé yo qué contiene el pensamiento? Porque escucho el lenguaje de la persona. Entonces, acá en la originalidad de las tendencias, ¿qué es lo que está prevaleciendo? ¿Sí? Resonancia afectiva. ¿Qué tipo de emociones y sentimientos que ponen dentro de felicidad? Pata Negra
todo feliz. ¿Sabes que fíjese que la historia no tiene emoción así? Esta historia es de un afecto sano o un afecto poco expresivo. No hay prevalencia de sentimientos ni de emociones. De hecho, en ninguna parte aparece si está triste, enojado, frustrado. Entonces es una persona que se le dificulta transmitir sus emociones. La resonancia afectiva es, de hecho, es un proceso de las habilidades cognitivas, ¿sí? que se trabajan en el lóbulo temporal de su cerebro. ¿Se recuerdan que vimos eso hace 8 días? Entonces, la habilidad para leer lo que yo ahorita les estoy hablando, ustedes me están leyendo a mí, están leyendo mis gestos. Para mí sería más sencillo apagar mi cámara porque así no me ven toda desfachada que ando, porque ando desvelada y he tenido una mañana ya muy ocupada. Es más fácil apagar mi cámara, pero necesito que me lean. La habilidad, la resonancia afectiva es la capacidad para leer las emociones de las otras personas cuando me están hablando, ¿sí? Pero de cómo yo percibo esas emociones. Entonces, en su historia, ustedes tienen que, y ahí sí digo, tienen que interpretar qué sentimientos hubieron. ¿Un sentimiento de soledad? ¿O una sensación de soledad? ¿Sí? Carencia de emociones o sentimientos, sí, Vanessa. Recuérdense que también mostrarnos fríos, indiferentes en una historia o en muchas situaciones es un mecanismo de protección y de sobrevivencia, porque puede ser que cuando ustedes dieron todo les fallaron, les afectaron. Entonces ustedes lo que hacen ahora es como la tortuga, ¿va? Esconderse dentro del caparazón, porque ya se dieron cuenta que lo mejor que pueden hacer en la vida es elegir mal. Y no lo digo en el sentido que ustedes lo hagan, pero muchas personas que llegan a su clínica, cuando empiezan a darse cuenta, dicen, pues, de verdad que yo lo mejor que he hecho en la vida es elegir mal a las personas de mi vida, a mis amistades, a mi trabajo, la carrera que elegí, todo. Entonces, la carencia de emociones, como dice Valesca, va a tener un significado. Esa es la resonancia afectiva. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, espero sí, que vayan anotando. ¿Sí? Sí, Liz. Vamos anotando. La defensa más fuerte, ¿sí? ¿Qué es lo más? Hubo escotomización, vamos al ejemplo, porque el comedero es la lámina que más escotomizada está. No se dan cuenta que Pata Negra se orina sobre la comida. Es una lámina de desagrado, por más bonita que le pongan y le quieran hacer y quitarle. Imagínense que ustedes van a comer y que su hermanito se orine en su comida. Eso, y de hecho en el momento yo escuché a una paciente en INASIF, una nena como de 13 años, que dice que su hermana, la más grande, como comían en el suelo, les ponían sus platitos así de comida en el suelo, y la hermana, cuando estaban vestidos, se paraba encima de la comida y se bajaba el calzoncito encima de la comida de su hermana. Y le tocó quedarse viviendo con esa hermana porque la mamá se fue a Estados Unidos. Entonces eso es desagradable. La niña, cuando me lo estaba contando, me lo contaba como que, pues bueno, lo que me toca vivir, pero va a tener problemas alimenticios muy bien explicados y justificados. Entonces, la identificación o el rechazo de algún personaje o de algún dibujo. ¿Qué láminas rechazaron dentro de su historia? Lisbeth es el ejemplo claro. Rechazó todas las láminas o la mayoría de láminas creo que rechazó la de Oca, rechazó la de la noche, la de cuando se van en el hoyo. Sí. O sea, cuando sueñan que se llevan a los cerditos en un camión también. Sí, o sea, su defensa más fuerte es el rechazo a lo desagradable, el rechazo a las emociones negativas. Esa es su defensa más fuerte. Vivir la tristeza, se niega a vivir, no, dejémoslo así porque la vamos a pasar mal.
y todo se va a poner oscuro, y no, mejor todos contentos, todos felices, y sigamos así, desdichados, pero sigamos así, ¿sí? Entonces, las personas, y eso es muy de terapia, se van a quebrar, ¿sí? Ustedes, en el ideal de las relaciones de pareja, de hermanos, de familia, el ideal es transmitir lo que está pasando, ¿sí? Imagínense qué diferente sería que entre parejas venga y le diga el esposo a la esposa o viceversa: mira, es que no sé qué está pasando, pero a mí me gusta una persona, me está llamando la atención, no sé por qué, porque yo te amo a ti, pero como tal vez nos hemos distanciado, tal vez los dos trabajamos mucho, o tal vez porque por tu trabajo te vas una semana y vienes cada fin de semana. En todos esos días que no te miro, pues hay una persona que me ha estado escribiendo y me mueve, entonces hagamos algo. Pues capaz que le dice eso, tipo le termina pegando y haciendo un niño y se vuelve grande, la cosa grande, pero lo ideal sería no negar lo que está pasando, lo que está sucediendo, ¿sí? Si por ejemplo, Valesca tiene un hermano que abusa de ella económicamente, mira, es que me pasó algo, ese préstame de los hermanos, ¿sabían ustedes que con sus honrosas excepciones es un préstamo que regresa, ¿verdad? O sea, eso de préstame es regálame. Entonces, tiene un hermano que solo llega a prestar dinero, que llega a usar su carro, que llega a comerse su comida, y cuando Valesca necesita algo, ay, mira cómo salís, porque yo no tengo. Es un hermano que Valesca tiene que tener a kilómetros de distancia, pero lo niega a Valesca, porque ay, es que es su hermano más pequeño, su mamá se lo ha encargado. Esa es la defensa más fuerte. Jorge. Solo recopilando, disculpe para ver si entendí. Es decir, entonces, que la resonancia efectiva, en mi caso, Pata Negra es feliz porque expresa felicidad, se enoja porque utilicé la lámina de cuando se pelean, entonces se enoja, pero también se pone triste. Entonces, en este caso no hubieron, sí hubieron sentimientos en la historia, ¿verdad? Sí, y también hay que tomar en cuenta, Jorge, que los sentimientos son ambivalentes, ¿sí? Puede haber una situación que a usted le enoje, pero que también le da tristeza. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta que las emociones no es que vayan en un orden. Primero me voy a enojar, después no. Cuando fluyen las emociones son contradictorias. Sí. Y el de identificar algún rechazo con algún personaje o dibujo, pues si se hizo con el sí o no, y por qué, o cuál fue el, ¿cómo se llama? ¿Cuáles fueron las por ejemplo, si son las que pertenecen a la etapa oral? ¿Se recuerdan que están en la presentación, está la etapa oral, sus fijaciones y todo? Entonces ahí coloca cuáles son las láminas, y en su manual están los grandes temas, ¿sí? Entonces ahí coloca qué temas fueron los que rechazó. Ok. Y en la escotomización, todas se menciona que, por ejemplo, no vi que Pata Negra estaba orinando la comida y se presenta como ese mecanismo, ¿vale? de ceguera. De negar la realidad, algunos aspectos de la realidad. Es posible. ¿Será que será parcial o será total? Es parcial, porque no rechazó la lámina. Tomó la lámina, pero rechazó lo que estaba haciendo Pata Negra. Entonces es posible que algunas situaciones de su vida usted prefiera no canalizarlas, hacer como que no pasa nada y omitirlas, ¿verdad? Ok.
El problema es cuando necesiten expresarse, porque como todos necesitamos siempre fluir, ¿verdad? Entonces ahí es el asunto, pero sí, es una escotomización parcial. Valesca dice, yo vi un video, identifiqué que se veían súper claro las láminas, en nuestro caso son fotocopias, no se ve muy claro. Sí. Sí. En el manual se ven bastante bien las láminas también. Se podrían agregar un poquito. Lo que pasa es que también los estímulos son ambiguos, se recuerda. Pero qué bueno que se apoyó con el video. ¿Están viendo mi Word? ¿Están viendo el manual? Porque también lo el manual. El Word. Ok. Bueno, vamos a seguir con el Word y ahí vamos a ver el manual. Negación de los sentimientos, y acá les puse algunos mecanismos: inhibición, desplazamiento en sentido contrario, desplazamiento, racionalización, relación a distancia y aislamiento. Esto está en la página 24 y 25 del manual. ¿Qué significa cada uno? Vamos a compartir pantalla del manual. Ok, acá esto quería enseñarles. Vamos a ver si me permite resaltar. Miren esto, en la interpretación de los grandes temas, ustedes se pueden apoyar, ¿sí? Porque está la fase oral. ¿Cuáles son las láminas de la fase oral? Lactancia, cabra, y aquí está. Y resulta que Valesca rechazó todas las láminas de la, porque eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Hay un mayor rechazo donde hay más fijaciones, ¿sí? Entonces ustedes acá pueden ver, está el de oralidad, ¿sí? Analidad, ¿se recuerdan que vimos ahí que está la fase de expulsión y la de retención? Las láminas en pata negra hay dos láminas que estimulan especialmente los temas anales. Gamella le llaman al comedero y los juegos sucios, ¿sí? Por ahí va alguna fijación, Jorge, ¿sí? Te voy a dedicar una canción después. Generalmente no aparecerá una expresión clara de por los mecanismos de defensa. Tenemos la de sexualidad, ¿sí? Abrazos, uno de los temas de sexualidad. Noche, también de cama. Acá están los temas grandes: el sueño madre y el sueño padre. Tenemos el de agresividad. Las láminas, si ustedes rechazaron las láminas que miden la agresividad, como el del comedero y el de los juegos sucios, si ambas están rechazadas, ¿sí? Es porque tienen una carga agresiva muy fuerte con sus padres. Ustedes tienen cosas que reclamarle a sus papás y por supuesto no lo hacen porque son sus papás. Entonces, esto les va a generar a ustedes mucha frustración. Frustración con ustedes mismos y también con su entorno familiar. Otro de los temas grandes es el conflicto de la dependencia e independencia, ¿sí? Si en su historia ustedes nunca se separan de sus papás, hay una clara dependencia patológica, ¿verdad? Los hijos se crían para que sean independientes, no para que dependan de los papás. Sentimiento de culpa. Miren, les cuento que yo creo que el ser humano nace con la culpa y los papás se encargan de reforzarla. Entonces, es que sigamos con el ejemplo del hermano de Valesca. Ay, es que es mi hermano, pero si le digo que no, pues es mi hermano, pues sí, yo a veces le puedo prestar, solo a mí me tiene. O sea, una culpa tremenda. y realmente ninguno estaba obligado a cargar con sus hermanos. El tema de la culpabilidad aparece principalmente en las láminas del comedero, de la pelea, de juegos sucios, lactancia 2 y desde la campana. Entonces, estas son las láminas de los sexos: el padre nutricio, el padre que alimenta, ¿sí? La madre ideal. Acá
Entonces, acá en los grandes temas van a ver que las láminas que ustedes rechazaron son precisamente las que puedan estar en alguna de las fijaciones. Licenciada, pero ¿cómo va a tener una fijación anal? Miren, pero si tenemos una cantidad de fijaciones, les cuento que somos un manojo de cosas caminando. No se asusten, porque mientras más leen y más se conocen, se van a descubrir algunas cosas. Valesca, Wanda. Perdón. Valesca y luego dice. Sí, Leida, perdona, fíjese que tengo un poco de conflicto con el concepto de desplazamiento en sentido contrario. No tengo muy claro a qué se refiere. Está. Página 24 y 25, esta es. Aquí está. Vamos a ponerle otro colorcito para regla de la interpretación. Bueno, acá está la originalidad de las tendencias, que es lo que les había dicho. Resonancia, me enciende la luz. Gracias. Y por acá, gracias, por acá está desplazamiento en sentido contrario. O esa me la inventé. Aquí está, desplazamiento en sentido contrario, ¿sí? Negación de sentimientos probados que se traduce en presentar una oposición en los elementos de la escena indicativa de que la situación causa malestar al sujeto. Bueno, primero comprendamos cuál es el desplazamiento normal, porque así va a ser más fácil. El mecanismo de desplazamiento es dejarle a otro personaje lo que yo siento, ¿sí? Se parece un poco a la proyección. Es que tú estás enojada conmigo. No, pero yo estoy bien, actúo normal. Pues la que está enojada soy yo, ¿verdad? Y lo que digo es que la otra está enojada. Entonces, desplazo la acción a otra persona, ¿sí? Puede el ejemplo del hermano. Es que lo que hace es como esperar que el hermano tome la decisión de no seguir aprovechándose de Valesca y nunca lo va a hacer. Desplaza esa decisión. El desplazamiento en sentido contrario, sí, es reconocer que le está causando esa situación. Es que me causa malestar, me enoja, pero así tiene que ser. Así tiene que ser, hay que vivirlo así. No se puede hacer nada diferente, ¿sí? Entonces ya reconoció que es a usted que le está molestando algo, no lo desplaza o no dice que es la otra persona, reconoce que es usted, pero prefiere no actuar y seguir viviendo con esas emociones. Por ejemplo, Lisbeth reconoció que rechazó las láminas desagradables. Su historia es de felicidad. Entonces Lisbeth ya sabe que ella evade momentos de conflicto, ¿sí? En el tema familiar, porque estamos dentro del contexto familiar, con sus padres, su esposo, sus hijos, ella evade los temas de conflicto. Trata de que todo esté tranquilo, de mantener la paz y que funcione. Ella ya lo reconoció, pero sigue siendo la misma persona. Ese es un desplazamiento en sentido contrario, ¿sí? Gracias. Bueno, José, ¿iba a decir algo? Ok. Valesca Donado. Gracias, Lick. Por ejemplo, en el apartado que está en lo de Word, perdón, en la interpretación, Lick, exactamente cómo podemos hacer esa parte o cómo lo realizamos más bien. Pero ahorita estamos interpretando. En los cuadritos, Lick, que usted en la tabla que ahorita vamos a llegar. Ahorita llegamos ahí. Gracias. ¿Sí? Bueno. Identificaciones dominantes, ¿sí?
con quién es ese. Lo ideal es que se hayan identificado con Pata Negra, ¿verdad? Pero si se ha identificado con alguno de los otros personajes, pues hay que ver porque si quieren ocupar ustedes el lugar. Muchas veces queremos ocupar el lugar de los padres para tener poder y tomar decisiones y hacer que algunas cosas cambien, ¿verdad? Yo me identifiqué en algunos con la mamá y en algunos con Pata Negra. Sí, hay una ambivalencia ahí de identificación. Hay que ver en qué láminas. La mamá es protectora, ¿sí? La mamá es protectora, la que da seguridad, la que pues acuerpa los pollitos, de la que es un rol muy, muy, muy maduro, ¿verdad, Lisbeth? ¿Cuántos años tiene Pata Negra? 5. Sí, es una carga muy grande, ¿verdad? Para esa edad de oro, o sea, sí, pero muy en la línea de usted, ¿sí? Sí. Okay. Ya le voy a entender. Va, por favor, recuérdense porque así me dicen en clase y de ahí vamos con lo que dice Valesca. Hicimos el juego de las preferencias y identificaciones, ¿sí? O sea, ya sabían ustedes qué láminas eran las agradables y cuáles eran las láminas desagradables. Acá ustedes lo único que tenían que hacer era poner el número de la lámina, ¿sí? El tema de la lámina. Vamos a ver si me deja acá. Vamos con comederos siempre. Pero quiero ver si me deja. Vamos a dejarlo sentado. Y ahora lo que quiero es copiar esto. Ahí está. Vamos a ver todo. Okay. Durante la fiesta de padres y hermanos. O sea, lo que quería era poner el tema de la lámina, ¿sí? Creo que durante la fiesta de sus padres y hermanos, ¿sí? Pata Negra orina ostensiblemente sobre la comida. Esta es la lámina número 1, ¿ya? Y entonces, ¿qué dijimos? Y entonces, bueno, esta lámina esta vez. Ahora vamos con la interpretación. Entonces me voy a mi manual, pues si se me olvidó, y qué es lo que significa ese tema. Entonces vamos a los temas grandes. Y encontramos que esa lámina representa agresividad. ¿Qué más dijimos? El tabedero. Es un tema también de analidad, ¿no? Aquí está. Es un tema de enuresis nocturna, erotismo. Sadismo, eso andaba buscando. 20 o 30. Mamá, 20 o 30. Eso es lo que significa esta lámina, pero si se dan cuenta acá, esta lámina es agradable, ¿sí? Entonces acá, ¿sí? Hay una escotomización. Estoy usando el ejemplo de Jorge. Hay una escotomización parcial. Lo voy a poner acá, ¿sí? Escotomización parcial. Me vengo a mi hipótesis proyectiva, donde ya agregué todo lo anterior que fuimos interpretando, ¿sí? Y entonces, dentro de las láminas, dentro del juego, referencias, identificaciones, se proyectó ese
se asumen emociones activas como la agresividad, conductas sádicas. Sádicas no es precisamente lo que pensamos de que un sadista sexual, ¿verdad? O un masoquista sexual, ¿no? Sádico es de alguna manera disfrutar de causar incomodidad a las personas, por ejemplo, el silencio, ¿va? En lo personal yo me quedo callada, o sea, mi silencio es violento y ya me han reprochado. Es mejor que me digas las cosas, no que te quedes callada, pero no conscientemente diga, me voy a quedar callada. Mi esposo se dice, pero yo, o sea, el silencio es la mayor expresión de violencia. Entonces yo estoy siendo sadista ¿sí? Entonces no nos doloricemos de y se imaginan a la persona amarrada y con cosas de cuero o tipo la película esta que todos nos quedamos hipnotizados, la del hombre guapo, millonario, perfecto, las 50 sombras así. Entonces Jessica, por favor, el título completo, Jessica. Entonces acá se asumen emociones negativas como la agresividad, conductas sádicas, rivalidad fraterna, deseos de ser hijo único, rechazo de la figura materna. Perdón, una pregunta. Ajá. Entonces lo que interpretamos realmente es o sea, por ejemplo, el tema que estamos viendo del comedero. La interpretación la hacemos ya bien como que de los temas de grandes temas, ¿verdad? De ahí, a base de eso, nos vamos guiando para darle como que bien la interpretación. Ya se viene, usted lo pone en su cuadrito, el título, el tema y el número de lámina y qué es lo que mide esa lámina, ¿sí? ¿Verdad? Entonces pero no nos guiamos, Vic, en como que la descripción que tienen las láminas, ¿verdad? Por donde están el porcentaje de lo que han, la aprobación. Sí, de ahí se pueden apoyar. Pueden usar los grandes temas o pueden usar lámina por lámina. Como usted, es lo mismo. Lo único que en el porcentaje les dice la cantidad de niños que tienden a responder o a utilizar estas láminas, a rechazarlas o asumirlas. Y por ejemplo, si nos guiáramos por la lámina, como hay varias viñetas, ¿verdad? Y que vamos buscando cuál es el que mejor se acopla a nuestro... Sí. Es que ahí fue donde yo me trabé. Y en su perspectiva ya hace usted acá qué láminas se asumieron, ¿verdad? Acá están, ¿verdad? No obstante, las láminas se rechazaron temas de oralidad, por ejemplo, ¿verdad? Esto quiere decir que surgen emociones ambivalentes de amor y rechazo hacia la madre. La vida, tengo que darles luz, un padre nutricio ausente, y entonces acá es fácil, llenan sus cuadritos, así como este ejemplo, las láminas no agradables, ¿sí? Y se me olvidó ponerles los 3 deseos, vaya que ahorita me recordé, y finalizan cuáles son los deseos del hada. Bueno, voy a tener mi cargador porque ya se me acaba la combo y ahorita voy a darme un segundito porque no tengo aula de luz, si no vamos a dejar ese tema sin ver. Hola. Lick, solo una preguntita. Usted estaba hablando ahorita de los deseos del hada. ¿Esos también solo los escribimos o también hay que interpretar? Pone por ejemplo, si desvalorizó a Pata Negra en todos los personajes, si su deseo es ser otro animal,
porque se cansó de ser pata negra y quiere ser un tigre o un león, o quiere ser un águila, ¿qué representa eso? Ser un águila es que quiere volar, ¿verdad? Quiere irse, quiere migrar. Ser un animal agresivo, pues es deseo de defenderse. O sea, eso es más como clínica, Valesca, ¿sí? Lick, pero por ejemplo, y si no sabe que quiere cambiar de ser otro animal, pero no escribió qué animal. También había que preguntarle. Si su deseo era cambiar si quería ser otro animal, tendríamos que anotar qué animal. O sea, sí tiene que haber un animal. Si ella no quiere ser lo que es, ¿qué es lo que quiere ser? Y si dijera como, sí, o sea, no quiero ser cerdito, pero no sé qué animal quisiera ser. Esa es una crisis no de es válida identidad. la respuesta. Bien, es una crisis de identidad. Ya. Sí. Sí. Y surge en muchos momentos de la vida, entonces sí es válida. Si usted preguntó qué animal es y no sabe, y es así como usted me lo acaba de decir, eso es una crisis de identidad. Ya. Gracias. Y si por ejemplo, licenciada, yo quiero ser un tiburón blanco. Esa es agresividad. Pero si no lo dije por lo agresivo, sino por lo chulo que es. Pero precisamente eso, recuérdese que hay una revelación del inconsciente. Y puede que tenga, es un animal con mucha belleza, pero con mucha fuerza. Es uno de los mamíferos que lidera, ¿sí? Que lidera, que se come a los demás cuando no tiene cómo alimentarse, ¿verdad? O cuando es atacado. Entonces también va con el tema de la oralidad. Ok. Gracias, Lick. Bueno, un tigre es un líder de la manada, es agresivo, ¿sí? Entre un gatito y un tigre, ¿verdad? Sí, una pregunta, ¿qué fue el significado que dijo el águila, perdón? La libertad, el deseo de volar, de emigrar, de no estar en donde está la historia. Todo el tema de pata negra, en su familia hay un rechazo y desea volar, irse a otro lugar. El fenómeno de las migraciones es muy interesante, pero eso se los explico otro día porque tiene su psicología, el deseo de irse de casa, de irse a otro país. Es muy interesante cuando se analiza, pero tengo que dar paulas de luz, después los explico. ¿Alguna otra duda? Yo le puedo escribir más tardecito una duda a su WhatsApp. Es que si no nos vamos a tardar mucho y me da pena con los demás compañeros que quieren seguir su otro programa. Pregunte. El protocolo. Es que mis deseos todos son como salud, vida, pasarla bien y no sé, cosas que todos estén bien. De gratificación. Ajá. Sí. Y está conforme con ser un cerdito, es feliz siendo un cerdito, está realizado siendo un cerdito. Sí, es que a mí me encanta su proyección en el test, Lisbeth, pero usted no lo logra visualizar todavía como lo vemos los demás, creo yo. Usted tiene un rechazo a todo lo que tenga que ser tomar decisiones por sí sola, tiene como una percepción de perfección, de ideal, de todo bien, y eso es solo una percepción. Usted tiene un desplazamiento, otras personas pueden estar mal, menos usted y su familia. Sí, Jorge, sí, duele un poco verlo, entonces es mejor negarlo. Si lo niego y no lo nombro, no existe. Yo siento que sí logro como verlo, pero no sé cómo explicarlo, en escribirlo. Como que quiero que todo esté bien, que todo sea color de rosa, que no pase nada malo, que no haya malas noticias y así. Hagamos algo. Haga la historia como que usted no es. ¿Sí? Conteste. Usted le pasó el test a Jackie y Jackie contestó todo lo que usted contestó. Y entonces usted me va a interpretar a mí
no se los va a interpretar lista, ¿te parece? Sí, lo voy a intentar así. Así hice uno, no me recuerdo cuál, creo que el de la persona. Voy a hacer Hagámoslo así. así. Y así sí me salen las palabras. Sí. Gracias. Prográmese que no es su autointerpretación, sino que usted me está interpretando a mí el texto. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Jorge también puede trabajarlo así, ¿sí? De hecho, sería muy interesante que cambien. Si pudieran comunicarse y cambiar o sea, mandarse la información, podrían interpretar el trabajo del otro. Y ya solo colocan ahí interpretado por, ¿verdad? Entonces va a funcionar. Sí, quien quiera trabajarlo así sería muy bueno. A mí me gusta el ejercicio de autoanálisis porque es enriquecedor, ¿verdad? Pero yo reconozco que lleva mucho trabajo. Entonces, quienes quieran hacer el ejercicio de intercambiar su prueba, porque yo me doy cuenta que tienen el conocimiento, pero lo que más está fluyendo son sus mecanismos de defensa, ¿sí? Bueno, no quiero dejar el tema a medias porque voy a sentirme incompleta. ¿Quedó todo claro? ¿O todavía hay dudas en el aire? No, muchas gracias. Por lo menos yo sí me aclaró todas mis dudas y se lo agradezco mucho. Gracias. Perfecto, Valesca. Todo bien, Linda, gracias por su colaboración de tiempo. Gracias por repetirnos prácticamente todo otra vez. Me agradezco mucho. Hoy sí ya le caché más. Gracias. Ok, bueno. Entonces vamos a quitarnos el chip de pata negra, ¿sí? Bueno, Jessie, y madre mía. Pero psicología, bueno, a ellos nos ven pata negra y se pierden de pata negra. Qué bueno, Melissa, me alegra que esté mejor. Pues a mí sí me hizo el test de pata negra. Pero ella lo está viendo. O ella se lo aplicó. No le escucho. Porque ellos, en la guía de ellos, nuestra pata negra no es industrial, es para clínicos nada más. Si a ella le gustó, dígale que se pase a psicología clínica. Está en la carrera equivocada. Con lápiz llenamos el protocolo, ¿verdad, licenciada? Sí. Bueno, vamos a tratar de no tener distractores, ¿sí? José, su cámara. Valesca, Donado. Ahorita voy. Ok. Vamos a empezar. Quiero ver quiénes me faltan de cámara. Okay. Bueno, vamos a empezar con los que tienen su cámara encendida, su lápiz, borrador, sacapunta, ¿sí? Y vamos a tratar de conectarnos entonces con este test que se llama Fauna de luz. Después de la aplicación vamos a conocerlo si nos da tiempo, si no, pues yo les voy a subir la presentación. Y es muy importante que hagamos uso de nuestra imaginación, ¿sí? Vamos entonces. ¿Ya colocaron sus datos personales en su hojita de protocolo? Muy bien, bueno. Voy a contarte pequeñas historias que van a ser parte de tu imaginación. Cada historia tiene una pregunta al final y tú debes adivinar cómo continúa, ¿sí?
O sea, que vamos a responder la pregunta que está al final de cada historia. Y cuando yo les lea el cuento, ustedes van a ver la pantalla, van a ver el dibujo de la historia que les estoy contando. Fábula del pájaro. Un papá y una mamá pájaros y su hijito pequeño duermen en el nido sobre una rama, pero de repente empieza un viento fuerte, mueve el árbol y el nido cae a tierra. Los 3 pájaros se despiertan bruscamente, el papá vuela inmediatamente hasta un abeto y la mamá hasta otro. ¿Qué hará el pajarito pequeño? Él ya sabe volar un poco. Respondamos a la pregunta. ¿Qué hará el pajarito pequeño? Observemos los dibujos del test. Traten de no detenerse tanto en su respuesta, pero tampoco hacerlo tan deprisa. Ok, bien. Vamos con la siguiente fábula, ¿sí? Esta fábula es del aniversario de matrimonio. Es el aniversario de boda entre papá y mamá. Se quieren mucho y han hecho una gran fiesta. Durante la fiesta, el niño se levanta y va solo al fondo del jardín. ¿Por qué? Respondamos a la pregunta. No olviden observar los dibujos antes de responder. Tiempo. Continuamos con el siguiente cuento. Esta es la historia de un cordero y la van a contestar quienes son hijos únicos, ¿sí? Solamente quienes son hijos únicos. Había una vez en el campo, hace mucho tiempo, una mamá oveja y su pequeño corderito. Jugueteaban todos los días alrededor de su mamá. Todas las mañanas y todas las noches la mamá le daba al corderito una rica leche calientita que le gustaba tanto. Pero un buen día la mamá le dijo a su corderito: no tengo más leche, tendrás que empezar a comer pasto. Eres bastante grande y ya puedes hacerlo.
¿Qué hizo el corderito? Tengo hijos únicos en clase porque si no avanzo a la otra, que veo que todos se me quedaron en pausa. Todos tienen hermanos. Llorando. Bueno, yo voy a continuar porque no veo que tenga... Ok, bueno, entonces voy a hacer la otra. Y vamos con la fábula del cordero, que es para quienes sí tienen hermanos. Había una vez en el campo una mamá oveja y su pequeño corderito. El pequeño corderito jugueteaba todos los días alrededor de su mamá. Todas las noches la mamá le daba a su corderito la rica leche caliente que le gustaba tanto. Pero él ya sabía comer también un poco de pasto. Un buen día a la mamá oveja le traen un corderito muy chiquito que venía para que la mamá le diera leche. Pero la mamá oveja no tenía bastante leche para los dos corderitos. Entonces la mamá oveja le dijo a su corderito más grande: yo no tengo bastante leche para los dos. Tú debes ir a comer pasto fresco. ¿Qué hizo el corderito más grande? Respondamos a la pregunta, iniciamos. Pueden observar el dibujo mientras contestan. Ok, vamos con el siguiente cuento. ¿Sí? La fábula del entierro. ¿Sí? Un entierro pasa por la calle del pueblo y las gentes preguntan: ¿quién es el que ha muerto? Alguien contesta: es alguien de la familia que vive en aquella casa. ¿Quién es? Contestamos. ¿Quién podría ser? Ok, continuamos. La fábula del miedo. Había una vez un niño que dijo muy bajito: oh, qué miedo tengo. ¿De qué tenía miedo ese niño? Iniciamos.
Continuamos. La fábula del elefante. Había una vez un niño que tenía un pequeño elefante de juguete. Él quería mucho a su elefantito porque era muy lindo, con su larga trompa. Un buen día, al volver el niño de un paseo, entró en su habitación y se encontró con que su elefantito estaba muy cambiado. ¿En qué había cambiado? Es la primera pregunta. ¿Y por qué había cambiado? Observemos el dibujo y respondemos. Muy bien. Vamos con el cuento del objeto fabricado. Había una vez un niño que consiguió hacer una cosa con tierra, una torre muy linda. Su madre la vio y se la pidió. El niño podría dársela o no, como él quisiera. Y bien, ¿qué hizo el niño con la torre de tierra? ¿Se la habrá dado? Vamos a acercarte que te miras. Va a acostarse, mamá. ¿Por qué no pagas que te ayuden, feo? Ok. A las chicas, sí, las chicas de la clase van a poner atención, porque ahorita no van a contestar. ¿Sí? Van a contestar solamente los chicos. ¿Sí? Fábula del paseo con la madre. Había una vez un niño que había salido solo con su mamá para darle un paseo muy lindo por el bosque, entre los árboles, las plantas y las flores. El niño y la mamá lo habían pasado muy bien, se divirtieron mucho. Cuando, después de ese paseo, volvieron otra vez a su casa, el niño se dio cuenta que su padre no tenía la cara de siempre. Contesten los chicos, ¿por qué? Empezamos.
Ok. Vamos ahora con las chicas. Vamos, Estefanía. Arriba, sean. Los chicos no van a contestar ahorita, ¿sí? Fábula del paseo con el padre. Había una vez una niña que había salido solo con su papá para dar un paseo muy lindo por el bosque, entre los árboles, las plantas y las flores. La niña y el papá lo habían pasado muy bien juntos. Se divirtieron mucho. Cuando después de ese paseo volvieron otra vez a su casa, la niña se dio cuenta que su madre no tenía la cara de siempre. ¿Por qué? ¿Empezamos? Ok, bien. Fábula de la noticia. Es para todos y todas. Una vez un niño volvía de la escuela, o también podría volver de un paseo. Estaba por entrar en su casa, pero cuando llegó a la puerta se encontró con su mamá. Su mamá le dijo: no comiences los deberes enseguida. Primero tengo que darte una noticia. ¿Qué le dijo la mamá? ¿Entiendes? Recuerden que es importante ver siempre los dibujos antes de responder. Muy bien. Fábula del mal sueño. Una vez un niño se despertó por la mañana, pero muy al despertar dijo: ¡ay, qué sueño tan feo he tenido! ¿Qué soñó el niño? ¿Veamos? Porque hoy vamos a comer pescado, ¿no? Ah, entonces no. Ah, bueno. Muy bien. Gracias.
Algunos entusiasmados, otros así como, ay, mira, pero esto es para mí, sí, pero tenemos que también participar, conocerlo. Cuando ustedes se lo están contando a los niños en la clínica, tienen que ser muy entusiastas. Los niños a veces en la clínica, cuando uno los está evaluando, se aburren, quieren hacer otra cosa, quieren ir a agarrar los títeres, quieren hacer. Pero ustedes tienen que llamar, o sea, tienen que tratar de llamar siempre su atención para que contesten el test. Y es muy importante que ellos, pues, sí vayan respondiendo a lo que ustedes están solicitando, ¿sí? Bueno. Ya no les voy a dar la presentación porque no me va a dar tiempo, pero les voy a explicar cómo lo van a contestar, ¿sí? En este protocolo ustedes van, acá colocaron su respuesta, la que ahorita estaban anotando, ¿sí? Y acá van a colocar la interpretación, ¿sí? Y acá van a colocar las observaciones. Vamos con el ejemplo, porque no sé por qué me da la sospecha que a veces nos podemos ver. Por los antecedentes ocurridos. Dados los antecedentes. No, pero nos puede pasar. Denme un segundito porque no encuentro el manual. Hubieron 3 preguntas que me costaron contestar mucho. Me di cuenta. La del entierro. Sí. También el paseo. Dejen por favor de ser no. Psicóloga. Sí. Bueno, voy a cambiar de profesión. Muy observador. El ojo sobre Jorge de una vez. No, en todos. La psicología la aplicó desde ayer en el chat. Sí, no, pero a todos los ya te andan terapiando, pues sí. José andaba evadiéndome. Me ponía cabello, no me envíe. Sí. Bueno, pues el chiste es que en las que no logré contestar les puse que me habían costado un montón a ver qué me sale. Sí, pero ese es un mecanismo de negación. José sí, por ahí lo vi, que me andaba escondiendo. Bueno. Tenemos respuestas normales o adaptativas, ¿sí? Que no significativas, dice el autor, ¿ya? Y tenemos respuestas significativas, ¿sí? Acá vamos a... quiero poner un texto porque si no se me pierde. Acá en normal, no, esto no es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Acá... Vamos a ponerles respuestas adaptativas, ¿sí? Y a este de acá le vamos a poner respuestas mal adaptativas, ¿sí? Entonces ustedes en su protocolo, donde dice interpretación, le van a poner si es una respuesta adaptativa o si es una respuesta mal adaptativa. Ok, bueno. Entonces, en la historia del pajarito sirve para descubrir el grado de fijación del niño para con uno de sus padres o bien su independencia, ¿sí? Una respuesta adaptativa o que se parezca es: el pájaro volará sobre una rama cerca del nido, ¿sí? Volará hacia la madre o hacia el padre. Volará hacia el padre porque es más fuerte. Se quedará en tierra y llorará hasta que los padres vayan a buscarlo. Esta es una respuesta adaptativa, alguna de esas o que sea similar a esas. Volará con el padre, la madre y la abuela. Quedará en el suelo porque si intenta volar caerá y morirá. Esa es una respuesta mal adaptativa, ¿sí? Cuando la respuesta es mal adaptativa, ¿sí? Hay un indicio de un complejo. Y ese complejo puede ser culpabilidad, angustia o agresividad. Si el pájaro se queda en el suelo, ¿sí? Y va a morir, eso es un sentimiento de angustia. Por lo tanto, yo en observaciones voy a colocar angustia
puede que hayan respondido: el pájaro se peleó con sus papás porque no lo pueden atraer. Esa es agresividad, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito que también ustedes, dentro de su dinámica autodidacta, no esperen